Primero, bueno, un poco de anatomía, ¿no? Anatomía de los pulmones. Se ve el mouse, sí. Tenemos tráqueas, bronquios principales, fuentes, derecho e izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Cómo se van dividiendo el árbol bronquial? Que tenemos tráquea, bronquio principal, bronquios lobares, bronquios segmentarios, bronquiolos, los bronquiolos respiratorios y después los sacos alveolares con los alveolos. Se dice que hasta el bronquiolo es la porción de conducción y la porción, o sea, donde sucede la respiración es a partir del bronquiolo respiratorio, que es de donde tenemos acinos. Esto es el lobulillo pulmonar secundario, es la imagen que podemos ver en generalmente procesos patológicos, es la imagen más chica que podemos ver en tomografía y se la vamos a vislumbrar generalmente en procesos patológicos. Que lo que vamos a tener es el intersticio interlobulillar, que va a dividir entre los varios lobulillos secundarios. Estos son los acinos respiratorios, los alveolos, vasos, bronquios, sistema linfático. Dentro de los acinos secundarios también hay intersticio, que se llama intersticio intralobulillar, que ese solo lo vamos a ver en casos patológicos. Esta es una muestra, esta es una foto aumentada de una porción de un pulmón, en donde vemos estas estructuras, que el máximo tamaño que alcanzan son generalmente 20 milímetros, que son los lobulillos secundarios. Este es el intersticio interlobulillar, fíjense cómo se divide entre uno. Acá tenemos otro, acá tenemos otro, a veces también se pueden ver más chiquitos, como acá. Y generalmente el engrosamiento del intersticio interlobulillar, según cómo es y la clínica del paciente, nos orienta a patologías. Por ejemplo, un engrosamiento intersticial lineal puede ser a causa de un edema agudo de pulmón, de insuficiencia cardíaca congestiva o de invasión linfangítica por algún carcinoma. Todo eso va a depender, ¿no?, de la clínica y qué otras cosas tenga el paciente. Esto es la segmentación broncopulmonar, un esquema, que es lo mismo que le pasé con el link, así que quédense con lo del link. Esto generalmente los usamos para ubicarnos nosotros cuando estamos trabajando. Perdón, ¿dónde está el Sí, link? No hay nada en el chat. perdón, no te escuché. El link no está en el chat. No ¿No sé si apareció en alguien el chat? lo llegó a recibir. No, no, no se ve nada en el chat. A ver, un segundito. Acá. Ahí lo mandé, ¿lo ven? Yo particularmente no. No, pará, porque le estoy mandando mensajes. Ahí va. Como un chico, Leandro, había escrito, me estaba rebotando los mensajes, se los estaba mandando todos a él. Ahí está, Ah, ahí perfecto. Sí, apareció. ahora sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Y Genial. esperen que les paso también el de cerebro. Ahí vamos. Eh, Bien, ¿se sigue viendo ahí? Sí, sí. Lóbulos y segmentos, dice, ¿no? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces este es un esquema con el que trabajamos. Acá lo tienen teóricamente en qué está dividido cada uno: el lóbulo superior, apical, posterior, anterior, lóbulo medio, lateral y medial, el inferior, apical, medial, anterior, lateral, posterior. Bueno, eso después véalo de ahí, les va a quedar más claro. Por esto no se preocupen, uno espera que un residente de tercer año pueda ubicar recién las lesiones, un residente de tercer año de imágenes pueda dividir sin necesitar continuamente de mirar el esquema los lóbulos, así que no se preocupen por esto. Bueno,
¿Qué estructuras vamos a evaluar en una radiografía o en una tomografía de tórax? El mediastino, la anatomía pulmonar, los cilios, las pleuras, las estructuras óseas y el diafragma. ¿Qué incidencias vamos a tener en las radiografías? Generalmente, si bien hay más, la que siempre vamos a usar generalmente es el frente, en la radiografía de tórax, póstero anterior, frente y perfil. El frente y el perfil, ¿por qué se usa? Porque se usa para ubicar por ahí más la lesión en dónde está, si es anterior, si es posterior, si está en los senos costofrénicos. Y después las proyecciones accesorias, como la aspiración forzada, el decúbito lateral, las desentradas de vértices, se usan para casos específicos. Generalmente la aspiración forzada se usa para ver si hay atrapamiento aéreo, la desentrada de vértices se usa para ver los ápices pulmonares en radiografía, a ver si hay una imagen nodular que se esté superponiendo con las clavículas y no la podamos ver. Y la de cúbito lateral generalmente se usa para ver si se mueven los derrames, a ver si son loculados o no loculados. Si bien se siguen usando estas, generalmente ya se pasa directamente a la tomografía, pero se usan. Bueno. Estas son las proyecciones básicas, antero-posterior, postero-anterior y lateral. ¿Qué es importante? Fíjense, el antero-posterior, cómo se ve el corazón, y cómo se ve el apóstero-anterior. ¿Por qué el corazón en la antero-posterior lo vemos más grande que la postero-anterior? Es por una cuestión de cómo incide el rayo. Nosotros cuando evaluamos, ¿viste? Cuando se evalúa la figura de la silueta cardíaca, que se dice si está aumentada de tamaño o no, tiene que ser una radiografía postero-anterior, porque la radiografía antero-posterior magnifica la silueta cardíaca. Entonces, si nosotros sabemos que el paciente está acostado y le sacaron la radiografía, o el paciente se le hicieron de pie, pero se le hicieron antero-posterior, no se puede evaluar la silueta cardíaca, porque generalmente la vamos a ver aumentada de tamaño por una cuestión de técnica. Bueno, los criterios de calidad. ¿Cuándo evaluar una tomografía? ¿Cuándo es una placa decir que está bien sacada, por lo tanto se puede evaluar? Penetración. Sí, se debe evaluar la columna vertebral a través del corazón y las estructuras vasculares retrocardíacas. Fíjense acá tenemos la columna, acá tenemos las apófisis espinosas, y como detrás del corazón vemos también los cuerpos vertebrales. Si bien no se identifican bien las apófisis espinosas, vemos los cuerpos vertebrales. Que esté bien inspirada, que cuando el paciente se le dice contenga el aire, se dice que se tiene que ver hasta el sexto arco costal anterior, llegando a la mitad del diafragma. En realidad también lo que hacemos es contar que haya 9 costillas posteriores del lado derecho. Rotación. Apófisis espinosas vertebrales estén equidistantes de las clavículas. Nosotros vemos las clavículas y tenemos que la distancia que hay de acá a acá tiene que ser la misma de acá a acá. Porque cuando está rotada la placa podemos ver más un hemitórax más opaco que el otro y pensar que es una patología, o podemos tener imágenes superpuestas pensando que son patologías y en realidad es porque la placa está rotada. La angulación es también para ver lo mismo, las clavículas tienen que estar proyectadas sobre el tercer arco costal. Ahora se los voy a mostrar en una placa más grande. Pero si nosotros contamos, tenemos un arco, 2, 3, cuarto. La clavícula en este caso estaría entre el tercer y el cuarto arco costal posterior. Fíjense que esto está sacado de atrás. Por lo tanto, lo que vemos así son los arcos posteriores, y los arcos anteriores son los que se vemos para adelante, que se ven más tenues. Bueno, cobertura, incluir los vértices, las bases, que tenga los dos ángulos costofrénicos, y ver el diafragma que sea una línea continua y no se vean dobles líneas o dobles líneas en las costillas, dobles líneas en los diafragmas. Eso es un signo que el paciente respiró y la placa está movida. Siempre el hemidiafragma derecho va a estar un poco más elevado que el izquierdo por el hígado. Por ejemplo, otra cosa importante es que las escápulas estén por fuera de las playas pulmonares, de los campos pulmonares o de los pulmones, porque playas y campos no existen, para que no den imágenes prestadas. Por ejemplo, esta placa. En esta placa tenemos las escápulas, no está bien posicionado el paciente, por lo tanto lo tenemos dentro de las imágenes pulmonares. Entonces ven cómo nos opacifican los hemitórax.
Uno sabe que es la escápula por la posición anatómica, porque la podemos seguir, porque el borde es definido. Esto es lo que les hablaba de las apófisis espinosas y la distancia que tienen que tener las clavículas. De acá, acá y de acá. Acá tiene que ser la misma. Este aire que vemos acá, del lado izquierdo, es normal, es la cámara gástrica. Si nosotros entre la cámara gástrica y entre el diafragma vemos otra línea aérea, podemos pensar en que el paciente esté perforado, que tenga un neumoperitoneo. Si vemos una línea aérea entre el diafragma y el hígado, es neumoperitoneo o signo de Pope, como se le dice. Y después, la placa de perfil, la que lo vamos a usar, acá tenemos las clavículas, acá tenemos, perdón, los cuerpos vertebrales, el canal medular, lo que vemos acá negritos son los neuroforámenes, la silueta cardíaca, la tráquea, por detrás del esófago. Esto para lo que se utiliza mucho es para ver las lesiones, para ver una ubicación de lesión, si es anterior, si es posterior. ¿Y cómo haces para que no se vean las escápulas? El paciente tiene que, o sea, uno tiene el bucket, o excepto por donde se apoya el paciente, donde vas a poner la placa radiográfica, o donde vas a poner, o donde está el detector. Se le hace apoyar el mentón hacia arriba y se le pide al paciente que apoye los dos hombros contra el buque. Entonces lo que hace es abrir abrir las escápulas para afuera y liberar los campos pulmonares. Eso lo hacen los técnicos radiólogos, es cómo se posiciona el paciente para sacar la imagen. Ah, ok, gracias. Bien. Bueno, acá tenemos una placa bien hecha. Lo mismo, las escápulas están afuera. Las clavículas están a la altura del tercer arco postal. Vemos las apófisis espinosas. Por ahí esta placa podemos decir que está un poquito blanda porque no vemos los cuerpos vertebrales definidos por detrás de la silueta cardíaca. Eso antes, como se sacaba una placa, uno puede decir, no, la placa está blanda, hay que volverla a sacar. Ahora, como las placas son digitales o digitales indirectas, uno puede en la computadora aumentar o disminuir las densidades, que es lo que llamamos ventanear, entonces podemos arreglar la imagen y verla. Bueno, refiere al continente, la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos y los huesos, el contenido del pulmón y el mediastino. El contenido del pulmón, el mediastino, la división topográfica, cilios, diafragmas, senos y suturas. Piensen que generalmente en una placa vamos a ver la fisura oblicua mayor, perdón, generalmente que es esta que vemos acá. Generalmente no se ven las fisuras en las placas de tórax, las podemos ver cuando hay líquido adentro, entonces las vemos como una línea blanca. Cuando hay algún proceso patológico cerca, entonces se define más la fisura, sino generalmente no se suelen ver en la placa de tórax. Bueno, estas son las densidades radiológicas: aire, grasa, agua, calcio y metal. Son las 5 densidades radiológicas. Esto ya lo vieron en la clase de inicio, que lo que va a ayudar a hacer es identificar de qué estamos, o sea, las imágenes que estamos viendo, a qué pueden pertenecer. A si son cuerpos extraños, cuando es generalmente metal, por alguna cirugía o algún trauma. Calcio, para ver si son huesos o son calcificaciones. Agua y grasa por ahí en rayos es más difícil de diferenciar, no así en la tomografía, pero es lo que va a componer la parte de lo que estamos a decirle tejidos blandos y el aire. Bueno, esto se le deja, es un esquema de lo que estaríamos viendo en la placa. Entonces tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, el tronco de la pulmonar, la aorta, la vena cava inferior, pero en realidad vamos a verlo como se ve. Acá vemos la silueta cardíaca, aurícula derecha. Se dice que la vena cava inferior viene por acá, la verdad es que no se ve bien. Ventrículo izquierdo, aorta pulmonar y botón aórtico. Esto se lo llaman
los arcos pulmonares. Tenemos la arteria subclavia se ve como el primer arco, el botón aórtico es como el segundo arco, el tercer arco generalmente no se ve, que es la arteria pulmonar, y se dice cuarto arco, el ventrículo izquierdo. Cuando nosotros vemos el botón aórtico, generalmente nuestros pacientes que son mayores van a estar calcificados y lo vamos a ver con calcificaciones alrededor o más prominente, puede hablar de una aorta desenrollada, de una aorta aneurismática, de una aorta vieja. Y cuando vemos en esta zona que es arteria pulmonar, estos son los cilios pulmonares, el derecho y el izquierdo, el derecho generalmente está más bajo que el izquierdo. Si nosotros vemos los dos ilios muy elevados, pueden estar hablando que hay una fibrosis pulmonar, que hay una retracción de los ilios. Bueno, volviendo al arco pulmonar, al tercer arco, cuando nosotros vemos este arco prominente, que se llama un tercer arco prominente, es un signo indirecto de lo que puede ser una hipertensión pulmonar. Bueno, acá seguimos los diafragmas. Cuando vemos estas, también vamos a ver imágenes, estructuras, por ejemplo acá, vamos a ver estructuras más negritas al lado de estructuras más blancas. Este es el conjunto de bronquio y arteria. Generalmente se le llama también el signo del beso. Vamos a ver una estructura redondeada radiolúcida y una estructura redondeada radiopaca, es el bronquio y la arteria acompañante. Esto, como le había mostrado antes, en el perfil, como vamos a ver, tenemos, bueno, superior siempre vamos a tener el bronquio izquierdo fuente, el bronquio izquierdo, derecho inferior. Esta es la escápula, los cuerpos vertebrales, la silueta cardíaca. Acá es algo importante, fíjese los cuerpos vertebrales, que los vamos a ver más radiolúcidos, más radiodensos, según la densidad ósea del paciente, pero en una placa generalmente los cuerpos dorsales inferiores o los primeros lumbares los vamos a ver radiolúcidos. Cuando nosotros acá lo vemos más denso, o sea, vemos un cuerpo vertebral bajo que tiene como una densidad a este cuerpo que tiene la escápula superpuesta, podemos pensar que hay una patología en la región posterior de ese pulmón. Otra cosa a tener en cuenta son los pezones y las siluetas mamarias, para no equivocárselos con patología. Fíjense que en las áreas donde tenemos las mamas se ven un poco más densas, van a ser simétricas generalmente. Si tenemos alguna prótesis los vamos a ver más densos hasta atrás, y tener en cuenta la topografía mamaria para no equivocarse el pezón con una imagen nodular en el pulmón. Fíjense que está en topografía mamaria, que es bien redondeada, tiene bordes definidos. Esto generalmente no en pacientes de sexo femenino, en los masculinos no es tan evidente a menos que tenga una ginecomastia. ¿Qué huesos vamos a ver? Vamos a ver las clavículas, las escápulas, el hombro, las costillas, la columna. ¿Para qué es importante esto? Si bien si estamos pensando en un traumatismo y una fractura, cada hueso tiene su incidencia y su forma de sacar las placas, esto vamos a ver un paneo general de cómo están los huesos. Fíjense en este caso, que si vemos las costillas, en este caso la primera, o las clavículas, tienen lesiones radiolúcidas, o sea, nosotros no vemos el hueso parejito, lo vemos como si estuviera apolillado. Tiene lesiones radiolúcidas en su interior. Se dice que son poliostóticas porque afectan varios huesos. Podemos pensar, si tiene una patología de un tumor, podemos pensar que son metástasis. Si no tiene ninguna patología de un tumor, podemos pensar que son metástasis y habría que buscar un tumor primario. Generalmente, lo que es osteopenia u osteoporosis, vamos a ver una disminución generalizada de la densidad de ósea y no tanto focales formando imágenes. En este caso son lesiones de aspecto lítico. Esto es un acercamiento de lo mismo para que se vean mejor cómo vemos las lesiones. ¿Tenemos tiempo todavía? 5 minutos. 5 minutos, bien. Me había tirado el mensaje. Muy bien. Bien, esto es para mostrar más de lo mismo. Esto había que ponerla antes, es para mostrar las siluetas mamarias y cómo pueden opacificar los lóbulos pulmonares inferiores y hacer pensar en patología. Este es el famoso índice cardiotorácico.
que cuando uno generalmente está de guardia, lo que hace es mide con el dedo entre el ventrículo derecho, entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, mide esto y se fija que entre 2 veces en el campo pulmonar. Si no entra 2 veces en los pulmones, uno dice que tienen una cardiomegalia. Ahora, ¿cómo se saca realmente el índice cardiotorácico? Se traza una línea por las equidistantes, por las apófisis espinosas, se mide desde las apófisis espinosas a donde termina la aurícula derecha y de las apófisis espinosas a donde termina el ventrículo izquierdo, eso se suma y se divide por el total que da entre el mayor diámetro del tórax. En general se toma la parte inferior. Entonces hacemos este número dividido el diámetro mayor del tórax. Si es mayor a 0,5 es indicativo de aumento del tamaño de la silueta cardíaca. Si es menor a 0,5 es normal. Eso es el índice cardiotorácico. El signo de la silueta. Bueno, el signo de la silueta se basa en las densidades. ¿Qué significa eso? Generalmente uno cuando va a tener un proceso patológico, sea una ocupación alveolar, sea un tumor, va a tener densidades de partes blandas. Que esas densidades son iguales a los que, por ejemplo, tiene el corazón. Entonces, cuando una imagen está a la misma altura que el corazón, va a formar lo que se llama el signo de la silueta. ¿Qué significa? Que no vamos a ver una división fija, o sea, una definición definible entre la silueta cardíaca y la imagen que nosotros creemos que es patológica. ¿Para qué se usa eso? Eso se usa generalmente para tratar de ubicar en una placa de tórax en dónde está la lesión. Si nosotros tenemos una condensación pulmonar, tenemos una lesión radioopaca o una lesión blanca en el pulmón, que no la podemos diferenciar con la silueta cardíaca del lado derecho, podemos pensar que esa lesión va a estar ubicada en el lóbulo medio. Por ejemplo, en este caso, que no se ve división, y en un perfil vemos que está ubicada en el lóbulo medio, eso se llama el signo de la silueta positivo. Cuando el signo de la silueta es negativo, vamos a definir los bordes. Entonces vamos a ver la lesión y vamos a ver que tiene un borde neto con la silueta cardíaca. Eso nos puede hacer pensar que la lesión está hacia posterior y no en el lóbulo medio. Acá tenemos en el ejemplo, como lo veríamos en el perfil, cómo se ve la lesión atrás. Y acá tenemos un ejemplo del signo de la silueta negativo, en donde vemos una lesión radioopaca a la altura de lo que serían los pulmones inferiores, y si vemos con la silueta cardíaca, vemos que acá no hace signo de la silueta. Acá podemos ver la silueta cardíaca y vemos como si la lesión está hacia atrás, o sea, vemos un borde definido. Entonces, por esto, nosotros podemos pensar que esta lesión está en el lóbulo posterior, en el segmento posterior del lóbulo inferior derecho. Bueno, tomografía. ¿Cuáles son las indicaciones? Estadificación de neoplasias, lesiones del mediastino, la pared torácica, la pleura, lesiones del intersticio, lesiones bronquiales, se puede usar para intervencionismo, y cuando lo que vemos en la placa no podemos terminar de definir qué es lo que tiene, también se puede hacer una tomografía. Lo que van a hacer todas las imágenes siguientes es anatomía del mediastino y cómo está. Falta un minutito, ¿eh? Bueno, volvemos a entrar, chicos. Pretraquial, que es uno de los compartimientos ganglionares. Después vamos a tener el espacio prevascular. Un poco más arriba vamos a tener el espacio paratraquial superior derecho. La ventana ortopulmonar. Todos estos lugares que les estoy marcando son donde vamos a encontrar ganglios. Si vemos alguno que no supera los 10 milímetros en su eje corto y de configuración normal, es normal ver algún que otro ganglio. Si vemos muchos ganglios podemos hablar de aumento. Si vemos aumento del tamaño de los ganglios ya podemos empezar a hablar de adenomegalias. Aorta ascendente. Esto que se vislumbra, no se vislumbra entero. Esta es
la arteria pulmonar, esta es la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, acá los bronquiofuentes. Y cuando hacemos una tomografía de tórax, es importante cortar hasta las glándulas suprarrenales, lo que llamamos abdomen superior, para evaluarlas. ¿Por qué? Porque las glándulas suprarrenales es uno de los principales asientos de las metástasis de los cánceres de pulmón. Entonces, por protocolo, siempre las tomografías de pulmón tienen que incluir las glándulas suprarrenales. Y en este caso no las puse. Bueno, después se las muestro. Bueno. Entonces, anatomía normal, ahora vamos a pasar a la parte de patología. Muy bien. Bueno, la patología, esta clase la vamos a ir por los patrones radiológicos. O sea, ¿qué es lo que vemos en placas y principalmente en tomografía? ¿Y a qué patologías puede pertenecer? Entonces, tenemos infiltrados pulmonares. Vamos a tener patrón alveolar, o sea, ocupación de los alvéolos, patrón intersticial, o sea, afectación del intersticio, como habíamos hablado, el intersticio interlobulillar o intralobulillar, y los patrones difusos, que es afectación alveolar e intersticial. Vamos a ver cavidades pulmonares, abscesos, cavernas, quistes, neumatoceles, bronquiectasias, atelectasias, nódulos y masias y patología pleural. Bueno, las lesiones del espacio aéreo, el patrón alveolar. Son aquellas lesiones que producen la ocupación del alveolo. El alveolo normal contiene aire, y cuando este alveolo está ocupado por algún tipo de componente transudado o exudado, que puede ser inflamatorio, infeccioso, tumoral o hemorrágico, se produce una imagen y lo que se dice, bueno, se producen las lesiones del espacio aéreo. Esto lo vimos antes, es la unidad funcional. Entonces, ¿cuál es el patrón alveolar? Aquel que ocupa los alvéolos. Bueno, según qué tipo de lesiones, ¿a qué nos podemos orientar? Cuando son lesiones focales, a neumonías, infartos, tuberculosis, atelectasias, contusiones pulmonares, impactos mucosos. Y cuando son más diseminadas, edema de pulmón, también neumonías, y bueno, en este caso se le puso COVID. Como hicimos esta clase, había mucho COVID. Bueno. Estos son los signos radiológicos de las consolidaciones alveolares. Entonces dice que tienen tendencia a la coalescencia, bordes mal definidos algodonosos o algodonosos, pueden verse como imágenes nodulares, el signo del broncograma aéreo, que eso es importante porque lo que nos está marcando es que hay una afectación de los alvéolos, pero los bronquios están permeables. Esto es un signo muy característico de la neumonía. Alveolograma aéreo, bueno, esto ya es más, son áreas pequeñas radiolúcidas, redondeadas, que corresponden a alvéolos no ocupados en el sede de una opacidad pulmonar y se da la afectación incompleta, o el avance, o la recuperación de un proceso patológico. Esto generalmente lo vamos a ver más en tomografía que en placa. Ocultación de vasos. Eso es porque nos va a diferenciar lo que ahora vamos a ver, lo que es una consolidación y lo que es un vidrio esmerilado. Y que no cambian los volúmenes pulmonares. O sea, no hay, como la fibrosis o la atelectasia, no hay retracciones y pérdida del volumen pulmonar. Bueno, esto es como lo podemos ver. En una placa, vamos a ver una imagen consolidativa. Estas estructuras tubulares negras dentro de esta imagen blanca es lo que vamos a denominar broncograma aéreo. Acá podemos ver que tiene los bordes no definidos, podemos ver bien dónde empieza y dónde termina la lesión. Estos son los nódulos acinares, que marca como la ocupación parcial de algunos alvéolos, y esto cuando se dice la coalescencia es cuando se va juntando, ¿no?, todo. Esto es lo mismo, esto es lo que le decía de la cisura, por ejemplo.
De acá tenemos una imagen radio opaca, una zona consolidativa con broncograma aéreo, y fíjense cómo se delimita bien la cisura. Esto también es importante porque generalmente si una lesión no sobrepasa la cisura, estamos hablando de una lesión por ahí que es una ocupación alveolar, por una lesión infecciosa, inflamatoria. Si nosotros vemos que la imagen sobrepasa la cisura o la bomba, o sea, le cambia la conformación, estamos pensando más en lo que es una lesión expansiva, entonces podemos irnos más a lo que podemos, a una lesión tumoral. Más de lo mismo, vemos cómo se marca bien la cisura, cómo vemos la consolidación del lóbulo, cómo vemos áreas menos consolidadas, pero que también tienen broncograma aéreo y están en tendencia a la consolidación o en resolución, y más broncocitos permeables como broncograma aéreo. Chicos, una pregunta de este tipo puede ser una pregunta de examen. Y acá es como lo veríamos en una tomografía. Esto es una tomografía con una ventana de parénquima pulmonar. Fíjense cómo el mediastimo no lo vemos blanco, pero sí bien podemos diferenciar todo lo que son las estructuras pulmonares. Vamos a ver los vasos pulmonares, el parénquima pulmonar, y bueno, en este caso, el intersticio por ahí, esto habría que seguirlo a ver si es intersticial o es vascular, pero como no hay un proceso patológico, podemos no verlo. Y en este caso llegamos a ver lo que es una imagen consolidativa, con broncograma aéreo, perdón, rodeada de vidrio esmerilado. Esto es cuando hablamos de que se puedan ver los vasos atrás. Fíjense acá como lo vemos denso, vemos blanco y no vemos atrás. Y acá, si bien lo vemos más opaco, podemos seguir distinguiendo los vasos, podemos seguir distinguiendo algún alveolo. Eso es lo que nosotros llamamos vidrio esmerilado. Y generalmente el vidrio esmerilado representan dos cosas: ocupación parcial de los alveolos, o sea que no están completamente ocupados, o engrosamiento del intersticio intralobulillar, o sea, el intersticio que está por dentro de los lobulillos secundarios, como signo de o inflamación de esos intersticios o engrosamiento de esos intersticios por alguna patología. Bueno, generalmente las patologías de hipertensión, las lesiones focales son neumonías, neoplasias y hemorragias, lesiones difusas, edema de pulmón, neumonías atípicas, hemorragias, proteinosis, bueno, neumonía. ¿Qué es la neumonía? La neumonía aguda de la comunidad es una infección pulmonar del alveolo, está ocupado por material generalmente purulento, o sea, se ocupa los alveolos. Lo que habíamos hablado de antes, cuáles son los hallazgos radiológicos, radiopacidades algodonosas y homogéneas, de margen mal definidos, cuando no están en contacto con la pleura, porque fíjense que si está en contacto con la pleura, sí tenemos una imagen bien definida en ese borde, y el resto son poco definidos. Bueno. Puede afectar un segmento, un lóbulo, un pulmón o ser bilateral. Tiene el signo del broncograma aéreo. Y él dice que la tomografía se realiza con un patrón de vidrio esmerilado y va consolidando. Y bueno, puede presentar el broncograma aéreo. Claramente porque un vidrio esmerilado, y después porque va consolidando, porque se va ocupando el alveolo a través del tiempo. Esto es lo que habíamos visto antes, lo que les expliqué de la diferencia entre consolidación y vidrio esmerilado. Consolidación es un aumento localizado de la atenuación del pulmón que oscurece las estructuras vasculares adyacentes y tiene bronquios permeables, y el vidrio esmerilado es una oposición pulmonar difusa de bordes poco definidos que no oscurece las estructuras vasculares adyacentes. Acá para que les quede bien un ejemplo de lo que es consolidación con vidrio esmerilado. Y a ver, la imagen no es por ahí muy clara, pero acá vemos estas zonas, por ejemplo. Esto es lo que podemos marcar como un lobulillo secundario, y acá adentro está ocupado por vidrio esmerilado, y vemos algunas imágenes aéreas en su interior. Entonces por ahí lo que podemos decir acá que esto puede ser tanto ocupación parcial del vidrio, ocupación parcial del alveolo por material purulento, esto es una neumonía que se esté formando, o engrosamiento del intersticio intralobulillar, según la clínica del paciente. Si el paciente tiene una tos seca no productiva de meses de evolución,
Por ahí lo que estamos pensando acá, que esto es una intersticiopatía, y lo que estamos viendo es engrosamiento del intersticio intralobulillar. Si el paciente viene con tos productiva, con tos productiva y fiebre, de 3 días de evolución, podemos pensar que esto es una neumonía que está consolidando. Siempre todo adecuado a la clínica del paciente. Más de lo mismo, como ver una neumonía, cómo se delimita por la cisura, cómo tiene los bordes algodonosos más definidos, tiene zonas más consolidadas, menos consolidadas, y broncograma aéreo. Y una neumonía, también cómo se ve por tomografía. Que aparezca una placa y diga qué patología puede corresponder, que aparezca una placa y una tomografía y que diga qué patología pueda corresponder, cuando vemos una imagen consolidativa, con broncograma aéreo, ¿no? Primer caso, neumonía. Como la vemos en ventana de mediastino, vamos a ver bien el broncograma aéreo y vamos a ver un área consolidativa. Esto también puede aparecer en las atelectasias, puede aparecer en los tumores, pero generalmente los tumores comprimen los bronquios, no hay broncograma aéreo, y ahí podemos empezar a diferenciar según la clínica del paciente. Estamos hablando de una neumonía, estamos hablando de un tumor. Y bueno, como la vemos, ¿no? Perdón, una pregunta. Sí. ¿Podés volver a repetir qué es el broncograma aéreo? O sea, El broncograma aéreo son los bronquios permeables dentro de un área consolidativa. O sea, nosotros tenemos los alvéolos ocupados, vamos a ponerle por pus, tenemos todos los alvéolos ocupados por pus, pero los bronquios no están afectados, están permeables. Entonces esas estructuras tubulares negras que vemos dentro de la masa, lo que nos está diciendo es que el bronquio está permeable. Eso es el broncograma aéreo. Es ver estructuras tubulares que se continúan con los bronquios o que son los bronquios dentro de imágenes consolidativas. Puede aparecer en la neumonía, puede aparecer en las atelectasias. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Bien. O sea, y acá en esta imagen de arriba, o sea, en la imagen de arriba, en la ventana de mediastino se ve claro que son negros porque tienen aire, o sea, entiendo. Y en la parte de abajo también. También, mirá cómo se ven acá. ¿Ves cómo tienen ramificaciones? Tienen confluencia hacia los cilios. O en este caso ya directamente podés ver el bronquio completo. Claro, ok. Bien. Gracias. De nada. Aparte de ver los bronquios permeables, también a nosotros nos va a ayudar. Por ejemplo, tenés un paciente añoso con sospecha de una broncoaspiración, ¿no? Generalmente son derechas. No sé por qué a nuestros institutos les gusta aparecer del lado izquierdo, pero generalmente son derechas por la disposición de los bronquios. Vos los vas a mirar los bronquios, porque si se piensa que tenés una neumonía bronquioaspirativa y vos ves algunos signos de broncograma aéreo, pero ves material dentro de los bronquios, puedes pensar que el paciente está aspirado. Bueno, otras imágenes focales, los tumores, ¿no? Vamos a verlo como imágenes nodulares. Se puede hablar de bordes definidos, no del todo bordes definidos, espiculados. A estas alturas hablar tanto de una placa de tórax es un poco arriesgado, ya que tenemos la tomografía y ahí sí podemos definir bien los bordes de ver los bordes de los nódulos, de las masas. Esto ahora lo vamos a ver más adelante. Lesiones difusas. Bueno, tenemos el edema agudo de pulmón, que es la ocupación de los alvéolos por transudados, puede tener un origen cardiogénico o no cardiogénico, y bueno, en los casos de origen cardiogénico suele ser el estadio de una insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué es lo que vamos a ver? Opacidades algodonosas de bordes poco definidos, suelen tener una distribución bilateral, predominantemente perillar o en alas de mariposa. Las líneas B de Kerley, que ya las vamos a ver, son pequeñas líneas perpendiculares a la línea pleural, que lo que nos está marcando es edema intersticial. Y bueno, esto es para placa, como lo vamos a ver en tomografía, pueden tener infiltrados en vidrios periliares, pueden tener tendencia a la consolidación, pueden tener broncograma aéreo también. Y cuando son de origen cardiogénico, será notorio el borramiento de los senos costodiafragmáticos, la cardiomegalia, la dilatación de los vasos, lo que llamamos restribución de flujo. Acuérdense que de lo que era el índice IBQ, nosotros en los pulmones, las partes
superiores vamos a tener mayor aireación y menor vascularización, y en los campos basales vamos a tener mayor vascularización y menor aireación. Cuando nosotros vemos los vasos a nivel apicales, gruesos, con una silueta cardíaca aumentada de tamaño, se llama lo que es de restribución de flujo, y son signos de insuficiencia cardíaca. Fíjense lo sutil que es una línea B de Kerley, una línea paralela, perpendicular hacia la pleura. En este caso está normal en el seno costodiafragmático, y acá vemos estas pequeñas líneas perpendiculares a la pleura, como signo de edema intersticial. Muy bien. Un edema de pulmón. Fíjense la placa como tiene una distribución periliar, ¿no? Acá tenemos los cilios, y como tenemos esta distribución hacia la periférica, está más respetada la periferia, tienen lo que se llama esta distribución en alas de mariposa, que se emplea la distribución periliar y hacia la periferia. Así lo vamos a ver en una placa, áreas consolidativas, algunas con broncograma aéreo. Si vamos a medir la silueta cardíaca, por ahí nos da aumentada de tamaño, hacerlo en una foto así es un poco arriesgado. ¿Y cómo lo vamos a ver en una tomografía? Fíjense cómo vamos a ver derrame pleural, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, esto es derrame pleural. Y como vemos toda esta distribución en vidrio esmerilado, con algunas áreas con tendencia a la consolidación, fíjense, miren acá, como nosotros vemos engrosamiento del intersticio, intralobulillar, intralobulillar, y vidrio esmerilado, y como acá lo vemos más consolidativo con broncograma aéreo. Pero lo que predomina es el vidrio esmerilado. Y una silueta cardíaca que también impresiona, ¿no? Aumentada de tamaño. Bueno, esto es como se podría ver una neumonía típica. El ejemplo generalmente es el de neumocitis Hiromichi en pacientes inmunocomprimidos, o como marcadores, o como enfermedad marcadora de bajo nivel CD4, menor a 200. Y como también tiene esa distribución en alas de mariposa, con algunas áreas consolidativas, pero fíjense que la afectación pulmonar es más difusa de que en el edema en este caso. Como todavía acá tenemos áreas respetadas y acá no. Acá vemos vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares, con áreas de tendencia a la consolidación y broncograma aéreo. Siempre no, todo adecuado al laboratorio, a la clínica del paciente. Acuérdense que en muchas imágenes se ven iguales, o sea, si uno no sabe, no tiene la clínica del paciente, una sospecha, es difícil diferenciar la patología. Y esto, lo que se usa en este caso, esto se llama proteinosis alveolar. La proteinosis alveolar es una enfermedad por depósitos de proteína, que antes había un patrón radiológico que se decía empedrado loco o crazy paving, que se decía que era patognomónico de esta enfermedad. Que lo que vemos es esto, que son engrosamiento del intersticio interlobulillar, fíjense bien cómo se marcan los lobulillos secundarios, con vidrio esmerilado adentro, representando o ocupación alveolar parcial o engrosamiento del intersticio intralobulillar. A este patrón se le llama crazy paving. Con el tiempo después se vio que este patrón puede aparecer en la hemorragia alveolar, en el edema pulmonar, en las infecciones por neumocitis Hiromichi, en las infecciones por COVID. Entonces se dejó de hablar que era un patrón patognomónico de esta enfermedad y se lo cuenta más como un patrón radiológico, que lo que marca es engrosamiento del intersticio interlobulillar con intralobulillar o ocupación parcial alveolar. Pero esta imagen muy característica que vemos, ¿no? Que es el engrosamiento del intersticio interlobulillar con vidrio esmerilado en su interior. Este será el caso de una neumonía por COVID, para mostrarnos que también podemos ver este patrón tipo crazy paving en algunas áreas consolidativas, predominantemente periféricas, predomina el vidrio esmerilado. Tiene afectación
bilateral y ocupa en este caso más de 3, ya no sé, por el estudio se ocupa más de 3 lóbulos que eran como, y las opacidades son periféricas, redondeadas periféricas, que eso eran todos signos de COVID. Doctor, ¿puedo hacer una consulta? ¿El Sí. vidrio esmerilado Sí. evoluciona a condensación o no tiene nada que ver? Por ejemplo, porque antes, en una otra imagen que habías explicado, parecía que como que empezaba el vidrio esmerilado y ahí capaz evolucionaba a condensación. Por ejemplo, la neumonía. ¿Sería así? La neumonía, cuando empieza, los primeros días, empieza con un patrón de vidrio esmerilado y ahí evoluciona a lo que es la condensación, ¿o no siempre es así? Si vos pensás en una neumonía, es así. O sea, primero vas a tener, se van a empezar a ocupar los alvéolos, entonces vas a tener vidrio esmerilado, después vas a tener zonas consolidativas, porque ya tenés afectación completa del alvéolo, por ahí rodeada de vidrio esmerilado, que son otros alvéolos que se están ocupando, o resolutiva. También, si vos le haces un estudio a un paciente para ver cómo viene, porque está en tratamiento antibiótico, cuando se empiezan a liberar los alvéolos, también se envía vidrio esmerilado. Eso es cuando uno piensa en ocupación alveolar. Ahora, si vos estás pensando en una patología intersticial, o sea, vamos a pensar en, no sé, por ahí en alguna fibrosis pulmonar, o en una patología que te va a afectar el intersticio, va a quedar como vidrio esmerilado, no va a consolidar porque el alvéolo no se está ocupando. En realidad lo que está afectado es el intersticio que está entre los alvéolos. Entonces, por eso es según qué patología vos estás pensando. Entonces, el vidrio esmerilado puede avanzar a consolidación cuando vos estás pensando en una patología con ocupación alveolar, o puede ser solo vidrio esmerilado cuando vos estás pensando en una patología intersticial. Muchas gracias. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Una pregunta, perdón. O sea, entiendo que el vidrio esmerilado es el ocupamiento alveolar y como el relleno del espacio interlobulillar, pero no me queda muy claro cómo verlo en las imágenes. O sea, cómo me doy cuenta que es eso. ¿Lo podrías mostrar? Sí, sí, mira, acá en esta misma imagen. Vos fijate, para ver vidrio esmerilado vos tenés que ver por detrás, tenés que ver el parénquima pulmonar. Fíjate que acá ves los vasos, ves las áreas que serían los alvéolos, ves las estructuras aéreas, y vos vas a esta zona de acá y también ves los vasos. Por ahí ya ves, no lo ves tan negro, lo ves más blanco, todo lo que son las estructuras aéreas, pero podés ver lo que hay detrás. En cambio, fíjate acá que no, acá ves blanco. A ver, por ahí una imagen más clara. Acá. Fíjate la ventana pulmonar como vos ves blanco. Y acá, como lo ves más gris, como podés ver por detrás, no es que tenés algo blanco que no te deja ver, vos ves más estructuras aparte de blanco. Así es como podés diferenciar la consolidación del vidrio esmerilado. Ah, listo, perfecto. Por definición, vos podés ver las estructuras vasculares por detrás. Claro. Ah, listo, perfecto. Gracias. Bueno. Patrones intersticiales. En su tiempo, en aquel tiempo, ¿no? Nosotros seguimos diciendo mucho TAC, que es tomografía axial computada, en realidad. Ya en los tomógrafos no son axiales, son multidetectores, son multi-slide, y se le dice TC nada más, tomografía computada. Antes, cuando se pedía un atacar, que era una tomografía axial con reconstrucciones de alta resolución, era para evaluar el intersticio pulmonar. ¿Qué significa eso? Tiene cortes, cuando se adquieren las imágenes, se hacen cortes más finos. Ahora, prácticamente con todos los tomógrafos, uno puede manejar el espesor del volumen de corte y o reconstruirlo a través de software, y tiene ventanas de alta resolución ya sin tener que pedirlas. Igual van a ver, a ustedes les va a pasar, o van a ver médicos más grandes que siguen pidiendo como tomografía computada de alta resolución. Esto es por un ejemplo para ver cómo se ve. Fíjense cómo se ve la misma lesión cuando hago una adquisición con cortes de 10 milímetros, de 5 milímetros y de 1 milímetro. Cómo se define mucho más todo lo que es el espacio intersticial. Acá ya, si bien podemos ver la misma imagen, acá lo vemos más borroso, y acá lo vemos bien definido. Vemos bien definido el engrosamiento
interlobulillar, intralobulillar, ver qué pueden ser bronquios. Esto es porque se pide, ¿no?, de alta resolución para evaluar la patología intersticial. Bueno, esto es lo que les había mostrado antes, como tenemos el intersticio interlobulillar e intralobulillar. Acá es lo mismo, ¿no? Tenemos venas, linfáticos, el bronquio fuente y la arteria, o sea, el bronquio centrolobulillar y la arteria centrolobulillar dentro del lobulillo secundario. Esto también tiene intersticio, esto también se engrosa. Y bueno, patologías propias, ¿no?, del intersticio. La fibrosis pulmonar, las enfermedades granulomatosas, las neumoconiosis o las enfermedades relacionadas a exposiciones laborales, las colagenopatías y las neoplasias como signos de invasión linfangítica. Entonces, ¿qué patrones podemos tener dentro de los intersticios? Podemos tener un patrón reticular, que son opacidades lineales pequeñas, que en la suma produce una apariencia de una red. Nodulares, que son opacidades redondeadas con un tamaño entre 2 y 10 milímetros de distribución difusa. Los nódulos intersticiales presentan márgenes bien definidos, forma relativamente homogénea. Las micronodulares, que son entre 1 y 3 milímetros, que son, ahí dicen, bueno, menores a 3 milímetros. Las lineales, y entre las reticulares y lineales podemos tener alguna diferenciación, o podemos tener o no diferenciación. Generalmente cuando hablamos de las reticulares es porque vemos muchos, y las lineales suelen marcar más lo que es el intersticio solo, lo que es el intersticio periférico. Y las reticulares, el intra y el inter y el intra, y la lineal el inter. Y la panalización como signo de fibrosis pulmonar. Bueno, acá tenemos más, pasteurizar, puede ser opacidades externas, que son reticulares lineales, habitualmente sin broncogramas, sin la silueta, esto. Bien. Como vemos el patrón reticular. Fíjense, miren el pulmón, no un pulmón sano, un pulmón con, esto es una reconstrucción coronal, multiplanar coronal, como se ve ahora con contraste endovenoso. Fíjense cómo vemos acá engrosamiento del intersticio, ¿no? En todos lados. Como en algunos lados nos marca los acinos secundarios, en otros no, pero vemos un engrosamiento que van formando como un encaje. Esto es lo que nosotros le decimos un patrón reticular. Entonces, generalmente uno esto lo informa como engrosamiento del intersticio interlobulillar que adopta un patrón reticular. Causa, después vamos a ver según la clínica, el laboratorio del paciente, la sospecha, a qué puede pertenecer. Pero en un principio, lo que te está diciendo acá es, hay engrosamiento del intersticio. Puede ser por depósito, puede ser por inflamación. Acá tenemos causa de patrón reticular: fibrosis pulmonar idiopática, colagenopatías, neumoconiosis, toxicidad por drogas y enfermedades inmunológicas inflamatorias. Bueno, el patrón nodular son opacidades redondeadas con un tamaño entre 2 y 10 milímetros, distribución difusa. Los nódulos intersticiales presentan márgenes bien definidos y forma relativamente homogénea. Fíjense que para verlo por ahí en una placa es más difícil, son estos puntitos que vemos acá, que tienen una imagen redondeada, y ya la tomografía sí es evidente. Acá, esto es una tomografía en una ventana pulmonar, esto es una reconstrucción que se llama máxima proyección de intensidad, que lo que hace es resaltar las estructuras que tienen mayor densidad, y esto lo que nos permite evaluar son vasos y ver nódulos. En pulmón para lo que lo usamos es para ver las estructuras vasculares y cómo se ven los nódulos. Y fíjense cómo encontramos en este caso imágenes redondeadas de bordes bien definidos que ocupan ambos pulmones. En este caso, un patrón nodular, y cómo vemos bien cómo se definen y cómo vemos muchos más cuando hacemos esta reconstrucción. Con esta reconstrucción también hay que tener cuidado, porque a veces vemos nódulos que no existen.
o como es una reconstrucción por un software, a veces se junta estructuras y te las pone como imágenes nodulares que no son. Uno generalmente cuando ve nódulos en este formato, lo avisa. Dice, con reconstrucciones de máxima proyección de intensidad, se ven imágenes nodulares. Lo que vos estás diciendo ahí, pueden ser reales, no pueden ser reales. Puede ser que estoy viendo más de los que haya. Entonces, causas de patrón nodular. En pacientes que no tienen fiebre, metástasis, neumoconiosis, sarcoidosis, histocistosis de Langerhans, y pacientes febriles podemos pensar una TBC miliar, en patologías virales, en hongos o en la nodocardia, que yo en este momento no sé si es un hongo, un parásito, una bacteria, no sé en dónde lo tienen encasillado en este momento. Bueno. Esta es una enfermedad que se llama sarcoidosis. La sarcoidosis da un patrón muy heterogéneo de lesiones. Puede dar imágenes nodulares, puede dar imágenes consolidativas, puede dar engrosamiento del intersticio interlobulillar, intralobulillar. Uno la suele sospechar por imágenes porque tiene algo característico, que generalmente tiene calcificaciones en los ganglios linfáticos iliares bilaterales. Tienen una imagen que se llama imagen en galaxia sarcoidea, que es una imagen nodular con muchas imágenes micronodulillares alrededor, se le dice la imagen en constelación. Los nódulos son migratrices, por ahí el paciente en estudios hace otra tomografía y donde veíamos unas imágenes nodulares ahora no están y se ven en otros lados, o sea, no son constantes, y puede tener áreas consolidativas con broncograma aéreo. Pero fíjense cómo vemos múltiples imágenes nodulares de distribución difusa y bilateral. Algún área consolidativa. Bien. Galaxia sarcoide en este caso no tenía. Y por ahí imágenes también consolidativas, pseudonodulares. Bien. Patrón micronodular. Opacidades pulmonares redondeadas de menos de 3 milímetros de diámetro, generalmente con un tamaño uniforme y distribución difusa. Fíjense, como vemos también, pequeñas imágenes nodulillares de distribución aleatoria y difusa. Acá en este caso este es un pulmón izquierdo, acá tenemos la cisura, este es el lóbulo superior, este es el lóbulo inferior, y vemos cómo afecta a ambos lóbulos. ¿Qué pueden dar patrones micronodulares? Infecciones, tumores, neumoconiosis, inflamatorio, inmunológico. Fíjense que los patrones se pueden superponer, pueden ser iguales y las causas generalmente son las mismas. Por lo tanto, muchas veces la clínica del paciente y el laboratorio es lo que ayuda a dirigir hacia qué patología nos estamos refiriendo. En ese ¿Y cómo caso, lo diferenciamos de un nodular? realmente cómo se diferencia un nodulillar de un micronodular de un nodular es por el tamaño. Si tiene menos de 3 Ok. milímetros, vamos a decir que es micronodular. Si tiene más de 3 milímetros, vamos a decir que es un patrón nodular. Ah, Pero ok. es una cuestión de clasificaciones. Pues en su momento era de menos de 10 milímetros, patrón nodulillar, entre 10 milímetros y 3 centímetros o 30 milímetros nodular, y más de 30 milímetros masa. Ujú. Para diferenciar. Ahora se dice que si tiene menos de 10 milímetros, ese es un patrón micronodular. Si tiene menos de 6 milímetros, perdón, es un patrón micronodular. Si tiene más de 6 milímetros, es un patrón nodular. Son cosas que van cambiando año a año y discusiones, pero para que Claro. te quede más o menos, en menos de 3 milímetros micronodular y entre 6 y 10 es nodular. Ok. Gracias. Pregunta, ¿y si aparece una imagen así, ustedes nos van a decir si es micronodular o nodular, o se supone que es algo que tenemos que saber hacer nosotros? No, en el informe te va a aparecer como imágenes micronodulares, imágenes nodulillares. Son las dos palabras que te pueden hacer para hacer aparentar que hay micronódulos. Ok, gracias. Igual no te preocupes que cuando lo estés haciendo lo que te va a aparecer es, si vos te aparece eso, vas a mandar un mensaje
al residente de imágenes preguntándole, che, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué te parece? Y después que uno te describa las imágenes y te va a decir, ¿y qué patología es? Y ahí es uno cuando le dice a correlacionar con clínica y laboratorio del paciente. Ok. Y en el examen tendríamos que, o sea, nos lo informan así, tendríamos que poner, por ejemplo, que este BC miliar entre las opciones, o tendríamos que saber que son, como preguntó Iñaki. De vuelta, no entendí la pregunta. Perdón, o sea, de